Estos suplementos, la verdad es que me decepcionaron por completo. ¿Cómo están todos? Tenemos un nuevo video, un nuevo tema. ¿Alguna vez compraste un suplemento pensando en que 2 semanas después de probarlo ibas a quedar como Chris Bumstead y lo único que bajó fue el crédito de tu tarjeta? Porque seamos sinceros, la industria del fitness hoy en día mueve millones de dólares. Y mientras algunos suplementos, no me lo tomen a mal, funcionan incluso mejor que antes, hay otros que existen meramente para aprovecharse de las personas porque quieren resultados rápidos. Lo peor es que muchos influencers hoy en día lo recomiendan, no porque no funcionen, sino porque les están pagando muy bien, pero entregan prácticamente nada de resultados porque probablemente alguno de los que te voy a decir ya lo compraste. Entonces, antes de comenzar con este fabuloso video, quiero hacerte una pregunta. ¿Cuál ha sido el suplemento que más te ha decepcionado, no solamente en este 2026, en años anteriores? Suplemento, marca, ponlo aquí, bro, ponlo aquí. Hay que funar a la industria de suplementos que esté vendiendo pura cochinada, industria mexicana, industria estadounidense. ¿Y qué suplementos son? Hay que funarlos, hay que reventarlos, igualenlos todos y obviamente haremos un video sobre sus reacciones. Entonces no perdamos más tiempo. Producción, divídeme esta pinche pantalla. ¡Pum! El puesto número 5 le voy a dar a los Test Boosters, a los precursores de testosterona. Pero Situation, tú los has recomendado. Sí, obviamente el Mesías ha recomendado Test Booster, precursores de testosterona, pero también hago un disclaimer. Un disclaimer donde les digo, ojo, no te lo maneja a cantidades como de un fármaco, como de algo que ya es inyectado. Nunca vas a lograr lo mismo con un precursor de testosterona que ya un TRT o algo que te haga aumentar tu testosterona, o sea, algo inyectado. Obviamente siempre hago ese disclaimer, porque todos estos precursores de testosterona van a aumentar tu testosterona de manera natural. Y la mayoría de las etiquetas de estos test boosters vienen con Tribulus, vienen con Fenogreco, vienen con Maca, Ashwagandha, Tongkat Ali, que yo lo he mencionado, boro, zinc, vitamina D y una lista de ingredientes que va aumentando. O sea, cada suplemento que sale en cuestiones de test booster va aumentando. La publicidad siempre es: este suplemento te va a aumentar hasta un 300% de tu testosterona. Y ahí es donde empieza mal esta cuestión. Suena increíble, pero el gran problema es que la evidencia científica pues, te va a contar otra historia. En hombres jóvenes que son los primeros en captar esta atención, no les va a funcionar. O sea, en lo absoluto, no van a sentir ningún fucking cambio. ¿Por qué? Porque la testosterona la tienen al 2%. La mayoría de estos productos Test Booster funcionan en personas que superan los 32 años, los 35 años, que ellos sí llegan a notar ciertos cambios en temas de su testosterona. No grandes cambios, pero sí lo notan en un sentido que no a un nivel de algo exógeno, algo que te lo vas a inyectar, no, pero sí sienten sus cambios. Algunos ingredientes, por mencionarte, las Ashwagandha, el Tongkat Ali, tienen estudios muy interesantes, pero los efectos pueden variar en personas y depende mucho del contexto del por qué te lo estás tomando. Si duermes 4 horas, comes pura comida rápida, no entrenas y además compras un test booster y buscas tener beneficios y buscas obtener resultados, no vas a despertarte un día y ser Ronnie Coleman. Lo único probablemente que aumentes la decepción que vas a tener de comprar este test booster. La testosterona como tal depende de muchísimos factores como el reducir el estrés, entrenar la fuerza, tener poca grasa en tu cuerpo, consumir suficiente proteína al día, corregir deficiencias. No existe una cápsula mágica como un test booster que te haga cambiar de la noche a la mañana como lo haría un TRT o algo que aumente tu testosterona de manera exógena. El siguiente puesto va a causar mucha controversia. ¿Por qué? Porque es otro que yo también recomiendo y lo he recomendado, que son los BCAAs, los Branched Chain Amino Acids. Aquí es muchas de estas señoritas se van a enojar
porque durante años van a decir que no funciona, no funciona, no funciona, no funciona. ¿Por qué? Porque casi se consideraba antes los BCAAs como algo obligatorio. O sea, llevabas tu jug grande de mucha agua con tus BCAAs que parecía que estaban los tipos tomando gasolina premium. A grandes rasgos, los BCAAs pues, viene siendo leucina, isoleucina, valina, y sí, son muy importantes, y sobre todo para personas que van constantemente al gimnasio, personas que están en un déficit calórico y personas que están preparándose para una tarima, vaya, o algo en específico. No van a ser suficientes, por así decirlo. ¿Por qué? Porque para construir músculo necesitas de todos los aminoácidos esenciales, los EAA. Si te faltan los demás, la síntesis proteica pues va a quedar limitada. Es como querer construir una casa llevándote únicamente los ladrillos. ¿Dónde queda el tema del cemento? ¿Dónde queda el tema de las ventanas? ¿Dónde está el techo? No existen, o sea, básicamente no existen. Si ya comes suficiente proteína, que en muchas personas lo dudo, y porque no consumen suficiente proteína whey, es una gran ayuda a los BCAAs. Sí, de lo contrario, te lo puedes saltar, bro. O sea, vas a ver muy poco beneficio adicional para el tema de construcción muscular, no el tema de un rendimiento, porque muchos de ellos tienen electrolitos, tienen otras situaciones para hacerte rendir durante tu entrenamiento. Muchos estamos recomendando a hoy en día los Essential Amino Acids, incluido yo, recomiendo más hoy en día los Essential Amino Acids. Pero vaya, decir que por los BCAAs vas a construir músculo, se van a quedar cortos. ¿Alguna vez has comprado los BCAAs pensando que en tu rutina o en el día son indispensables? Coméntalo aquí abajo, bro. Nos vamos con el detox y los fat burns o quemadores de grasa. Aquí entra una categoría completa, los famosos quemadores de grasa, los famosos detox, los eliminadores, los que eliminan toxinas. Cada vez que escucho esta frase me imagino a mi hígado diciendo, entonces, ¿para qué fucking existo? Nuestro cuerpo ya tiene órganos especializados en eliminar estas situaciones, el hígado, los riñones, los pulmones, la piel. No vas a necesitar un té de 900 pesos o más para hacer esta situación. Muchos de los quemadores de grasa funcionan principalmente por una razón, porque tienen cafeína, porque tienen esta situación de mantenerte acelerado. Mantenerte acelerado incluye el que tengas tu metabolismo muchísimo más rápido, o sea, que te muevas, que estés constante en movimiento. Y sí, la cafeína va a aumentar el tema del gasto calórico, pero ese efecto va a ser pequeño, sobre todo en los quemadores de grasa. No va a reemplazar tu déficit calórico, tu muy buena dieta no lo va a reemplazar, ni mucho menos un entrenamiento especializado en el tema de la quema de grasa. Y lo peor de todo es que estas personas, que inclusive en el etiquetado les dice una sola cápsula al día, lo exceden y van a urgencias y empiezan todas esas noticias de esta persona entró en urgencias casi con un paro cardíaco por un quemador de grasa. Y no fue el quemador de grasa, fue tu estupidez y llevarlo a límites innecesarios de tomar un quemador de grasa de manera idiota. ¿Por qué? Porque vas a terminar con ansiedad, con taquicardias, vas a tener insomnio, vas a sentir que tu corazón va a explotar. ¿Y eso significa que el producto es malo? No, simplemente no lo estás utilizando de manera correcta. A lo que vamos es que un quemador de grasa es cafeína multiplicado por 5, pero es todo. No significa que el nombre como tal, quemador de grasa, lo vaya a hacer. No, temo decirte que no. El siguiente, la glutamina. También aquí hay un debate de muchas personas que se sorprenden en que a ellos sí les funcionó y otros realmente desmadran este suplemento. ¿Por qué? Porque la glutamina sí tiene aplicaciones médicas. Pacientes que han sido hospitalizados y se los colocan, que tienen grandes quemaduras, traumatismos, problemas intestinales. Ahí realmente es cuando la glutamina vemos su funcionamiento a un 100%. Pero para una persona que simplemente busca ganar gains con la glutamina, la evidencia va a mostrarte que tiene beneficios muy limitados. Muchísima gente ha comprado la glutamina pensando que se va a recuperar el doble o más rápido, que va a crecer de manera enorme, que va a evitar el catabolismo. Y en realidad, la gran realidad es que es bastante menos emocionante como nos lo pintan. Si ya estás comiendo, si ya estás llegando a tu ingesta proteica de día, estás durmiendo bien, estás entrenando de manera correcta,
es muy probablemente que no necesites la glutamina, al igual que los aminoácidos. Y no es porque la glutamina en sí sea mala o estés cayendo en un error al comprarla, sino porque si tu cuerpo ya lo está produciendo de manera natural y además la obtienes en tu alimentación diaria, creo que resulta un extra innecesario. Y ahora vamos con el número 1, las proteínas con colágeno, ¿sí? El famoso colágeno. Aquí hay que hacer una enorme diferencia. El colágeno va a ayudar a ciertos casos relacionados con el tema de la piel, articulaciones, el tema de los tendones, especialmente cuando lo combinas con la vitamina C y un muy buen programa adecuado de ejercicios para estas estructuras. Pero cuando hablamos de construir masa muscular, la historia cambia por completo. El colágeno va a tener un perfil de aminoácidos obviamente incompleto. Tiene muy poca leucina, vaya. Y la leucina justamente es uno de los aminoácidos más importantes para estimular la síntesis de proteína muscular. Por eso una proteína whey como tal, simple, sin el tema del colágeno, va a superar por mucho esta combinación para un tema de hipertrofia. Muchísima publicidad para creer que el colágeno en sí sirve para todo, el tema de las uñas, el tema de articulaciones, el tema de músculo, piel, energía, felicidad, casi va a pagar tus impuestos, bro. La realidad es mucho más específica. No va a ser una proteína diseñada para maximizar tu crecimiento muscular y cuesta igual o hasta más que una proteína whey. La relación costo-beneficio deja mucho que desear para ese objetivo. Para que muchos no se me vayan de boca, voy a aclarar algo, que un suplemento que está en esta lista no significa que sea inútil para todos, o sea, para absolutamente todo el mundo, no. Te puedo decir que muchas personas utilizan estos suplementos y les va muy bien. En otros sentidos, en tema de su salud, les va de poca madre, o sea, les funciona muy bien para que tampoco se ataquen en ese sentido. Simplemente que el dinero va a estar muchísimo mejor invertido en otros suplementos que sí van a tener beneficios al tema de construcción muscular, pero estos en específico, el marketing los ha sobrevalorado y ha hecho que muchas personas pierdan la fe en algunos suplementos, y es lo que estamos tratando de evitar con este video. Estos no, dime si ¿cuáles? Dime que sí. El tema de la creatina monohidratada, o sea, estudios al 200%, la proteína whey, obviamente cuando no llegas a tu requerimiento de proteína diaria, la cafeína usada de manera estratégica, tal vez con un pre-workout, el omega 3 si tu dieta es baja en pescados grasos, la vitamina D cuando existe un déficit de esta vitamina o poca exposición solar, el magnesio si tienes una ingesta deficiente o una indicación específica de tu doctor. Vaya, hay muchos. Comenta aquí abajo, decías, por favor. Necesito que me digas si estos suplementos realmente funcionan o no. El resto va a depender de tus objetivos, tu dieta, el contexto de tu día a día. Vaya, son muchas situaciones. No de la promesa que tú ves en ciertas pantallas o en cierto video de TikTok que lo ves, o sea, que te atrae, o sea, dices, yo quiero eso, pero al final del día no lo van a lograr al 100%. La industria hoy en día es muy peligrosa porque vende una idea. Existe un suplemento para cada problema. No creces, compra esto. No bajas de grasa, compra esto. Pero la realidad es que muchas veces no funciona de esa manera. O sea, no funciona de la manera en que quisiéramos todos. Lo que te puedo decir es que entrenes bien, que comas tú muy buena proteína, que duermas, que seas constante y use el suplemento para complementar. El nombre lo dice. Sí, suplemento, pero la gran realidad es que es un complemento, no para reemplazar tus hábitos. Ningún voto, por más caro que sea, puede sustituir a meses de disciplina. Si este video te va a ahorrar mucho dinero y valió la pena ver cada maldito minuto y segundo de este video, déjame en los comentarios cuál suplemento sacarías tú de esta lista o cuál agregarías al próximo top de videos.